Bueno, muchas gracias. Gracias, Cecilia, y gracias a la vinculación de la universidad que me invitaron para este evento. Yo quiero que me confirmen que me están viendo y escuchando bien. Sí, se escucha y se mira bien, Muy bien. ingeniera. Bueno, antes que comencemos, pues yo sé que es una serie de charlas que van a haber durante toda la semana. Yo soy de las primeras que va a hablar prácticamente, soy la segunda conferencista. Y yo sé que van a tocar de químicos que yo voy a quizá mencionar porque están relacionados con la industria de alimentos. ¿Verdad? Entonces, pero me estoy enfocando exclusivamente en lo que usamos en la industria de alimentos, así que si hay preguntas que vengan relacionadas con otros químicos relacionados a la industria de alimentos, pues yo sé que lo vamos a dejar para después porque hay una conferencia especial para ello. Bueno, voy a comenzar a proyectar y fíjense bien, tengo aquí ya en pantalla, que también quiero que me confirmen que miran bien la pantalla. Sí, sí se mira bien la pantalla, ingeniera. Bien, gracias, Cecilia. Entonces, fíjense bien, vamos a hablar de sustancias químicas en la industria de alimentos de Honduras. Vean que ahí en pantalla tengo una foto donde se miran unos frijolitos, se mira aguacate, un coco, manzana, piña, unas lechugas, zanahoria, pedazos de carne, carne roja, carne blanca, pescado, un poquito de todos los alimentos. Y quiero preguntarle, bueno, aquí anoté algunos nombres, no los anoté por nada peculiar, los anoté por ponerlos al azar. Y tengo aquí en mi lista a Gerson David. Gerson David, ¿está usted por ahí? Gerson, tome micrófono sin miedo. Vamos. ¿No está Gerson? Carla Elizabeth. ¿Está Carla Elizabeth? ¿O es que no pueden hablar el micrófono? Cecilia, confirmen. Le habilité el micrófono a Gerson. Ah, Gerson, dígame que está ahí. Gerson o Carla Elizabeth. ¿No? A ver, a ver. Bueno, le pregunto entonces a los que se tienen habilitado el micrófono, que sería Cecilia, Aldo. Pregunto, vamos a preguntar, vamos a ir entrando en el tema. ¿Qué se les viene a la mente cuando digo sustancias químicas en la industria de alimentos? Y viendo los alimentos que están en pantalla, ¿creen que pueden haber ahí químicos? Ingeniera, ¿me escucha? Sí, hoy sí, hoy sí. Pues sí, sí pienso que sí hay químicos, por ejemplo, en los productos que está mostrando la imagen, Como como en las carnes. ver, sí, pero algo que se le venga a la mente en las carnes o en las verduras o en las frutas que se ven en pantalla. ¿Sí? ¿Alguien más quiere opinar? Sí, definitivamente que sí. Con Cecilia nos contestó muy bien que sí, pero las conocemos, sabemos. ¿Cómo? Aditivos, muy bien, esa es la palabra clave que vamos a aprender esta tarde. Aditivos. Vamos a incluso a dar un breve repaso al reglamento que nos rige a todas aquellas sustancias que son lícitas para el consumo humano. Vean bien que yo recuerdo, no hace mucho, alguien me dijo, uy, no, yo ahí no como pollo. Me dice, ¿por qué? Le dije, porque ese pollo lo lavan en cloro. Y yo, "Ah, ¿en serio? Pues qué mal que no lo sepa, que todo lo lavamos en cloro o en amonio cuaternario en la industria de alimentos. Sepan que también comemos químicos. Por cierto, aquí tengo un botecito, ¿verdad?, de alcohol. Y crean que suceden muchas cosas en la industria de alimentos. Pero ojo, que todo, absolutamente todo está regulado. Todo pasa por reglamentos, todo pasa por una estandarización y por cantidades máximas permitidas que hacen que uno lo pueda consumir y no pase nada. Así que adentrándonos un poco en estas preguntas que quise hacer de antes, pues adentrémonos a ver cuáles son esos químicos. Y vean bien que aquí tengo en pantalla, tengo pues en el centro lo que es la industria de alimentos en Honduras. Y alrededor de él pues tenemos varios químicos que le rondan a esta industria. Empecemos con los del campo, los que están en anaranjado.
Y si son alimentos de origen animal, pues lógicamente que los animales también me van a hacer una vía para que me entren químicos al alimento. Y reactivos. ¿Qué tipo de reactivos? Pues los reactivos, por ejemplo, que yo utilizo en el laboratorio para hacer ciertas determinaciones. Y vean aquí, les puse un detalle, algún detalle aquí. Y tengo, por ejemplo, tengo en el campo, que yo sé que alguien ya le va a hablar de este tema, por eso les digo, no voy a ahondar en esta parte porque sé que alguien ya tiene una charla preparada para hablarles de esto, de los agroquímicos, ¿verdad? De la parte agroalimentaria. Entonces, ahí solo mencionando que existen abonos, pesticidas, herbicidas, hormonas, antibióticos, que se utilizan para preparar aquellos alimentos que vienen del campo, por ejemplo. O cuando hablamos de alimentos de origen animal, como lo que es el pollo, la carne de res, carne de cerdo, los mismos mariscos, hablamos de que puedan tener, pues, hormonas, ¿verdad? Se oye que se lo inyectan con hormonas, ¿verdad? Que en ocasiones se utiliza, ¿verdad? Para lo que es provocar un alza en lo que es la proteína, que andamos buscando cierto nivel de proteína, pero esta proteína debería de producirse de manera de la alimentación que tenga el animal y no porque yo le incite por motivos externos. También los animales se enferman como nosotros, entonces los animales también los tratan con antibióticos. Entonces vean que también el antibiótico puede entrarle a un humano a través del consumo de una leche, por ejemplo, con antibióticos. Y aquí en la parte de amarillo, donde dice reactivos, vean que yo necesito químicos para hacer determinaciones físico-químicas, microbiológicas a los alimentos. ¿Verdad? Muy común para nosotros usar una solución 0.1 normal de hidróxido de sodio para hacer titulaciones ácido-base. Igualmente usar ácido clorhídrico 0.1 normal, ácido sulfúrico, reactivos que nosotros conocemos. Pero tampoco me voy a estar enfocando en esta capacitación y ninguno de los que estamos viendo en pantalla. Veamos por este otro lado. Veamos por acá. Vean en el círculo celeste. Tenemos en el círculo celeste los diferentes tipos de químicos de limpieza y desinfección, que también están presentes en la industria de alimentos, pero no voy a hablar de ellos tampoco, ¿verdad? Con los cuales es muy importante para nosotros en la industria de alimentos hacer limpieza y desinfecciones de equipos, porque si no vamos a llevar un foco de contaminación. Entonces imagínense al final usted está comiendo un pedazo de carne o algo contaminado porque no se lavaron los equipos. Entonces ahí también entra una cantidad de equipos de químicos industriales que ustedes no tienen idea. Mencionemos al top número 1, la fabulosa soda cáustica, ácidos como el peracético, ácido nítrico, detergente grado industrial, ese que todo el mundo dice, el AC, ¿verdad? El AC, el cloro, alcoholes y un sinfín. Bueno, ahorita se puso muy de moda estas partes de las desinfecciones por motivos de la COVID-19. Pero tampoco voy a hablar de eso, o sea, no voy a hablar de los que están en anaranjado, en celeste, en amarillo, en gris, no. Voy a hablar de los que están en verde. Y por ahí decía Cecilia hace un rato, los aditivos, así decía Cecilia, los aditivos alimenticios. Y como les adelanté, tenemos todo normalizado. Entonces, según la clasificación del Códex Alimentarios, ¿verdad? Se cataloga como ingrediente alimenticio porque es un ingrediente. La palabra es aditivo, pero vamos a decir ingrediente alimentario. ¿Por qué? Porque me lo voy a comer, y todo está regulado según el Códex Alimentarios 192-195. Pero para que sepamos, aquí en la región nuestra, aquí en Honduras, tenemos una adaptación de ese códex y le llamamos RTCA de aditivos alimenticios. Entonces no les voy a presentar el códex, sino que les voy a presentar el que tenemos que hablar aquí nosotros en la jerga nuestra, ¿verdad? En nuestra Honduras, y vamos a hablar de lo que es el RTCA de aditivos alimenticios. Entonces ya viendo el contexto de lo que sí voy a hablar y de lo que no voy a hablar, y si tienen preguntas de otra área, yo les agradecería que la guarden para que entren a las otras capacitaciones que hay, porque van a hablar de todos estos químicos, van a hablar de los químicos especializados. La vi por ahí la charla, la vi también de la agroindustria, así que van a tener mucho chance de poder aprender de los demás. Muy bien. Ya conociendo esta parte y de qué vamos a hablar, de qué químicos vamos a hablar en la industria de alimentos, pues veamos
¿Qué tanto es ese mundo que me dice el Códex o el RTCA en cuanto a aditivos alimenticios? Y vean que me gustó esta tabla. Me gustó mucho esta tabla porque me lo fue colocando, así, aparte que es muy vistoso, me lo fue colocando de manera del que más se usa al que menos se usa. Y vean que el que más se usa son los edulcorantes. A ver, escríbanme ahí al chat, ya si no pueden abrir el micrófono, escríbanme ahí al chat qué se les viene a la mente cuando decimos edulcorantes. ¿Quién sabe qué es un edulcorante? A ver. Y me dice Cecilia si alguien escribe, porque creo que cuando estamos proyectando no puedo ver lo que escribe. Me comenta si alguien escribe algo. ¿Qué será edulcorante? A ver. ¿Nadie ha escrito, Cecilia? No, ingeniera, no. A ver. Osman, sí, comenta azúcares y colorantes. Muy bien, Osman. Separemos, Osman, azúcar, ¿verdad? Estamos hablando de lo que endulza. Muy bien, Osman. Colorante sería el siguiente aditivo alimenticio que según esta tabla son los más usados. Entonces, lo primero, imagínense ustedes, si van a imaginar ustedes que el azúcar, la sal, es un aditivo alimenticio. Es un aditivo alimenticio. Entonces, tenemos aquí en pantalla, pues, los edulcorantes y como bien dijo por ahí Osman, sí, son los que endulzan. Los colorantes, pues, los que dan color. Los conservantes, que los hay naturales y no naturales, o sea, creados por el hombre sintéticamente. Conservadores que añadimos. Antioxidantes que van dirigidos a lo que son las grasas, ¿verdad? Grasas y aceites. Y así vean por el estilo cuánta gama de aditivos podemos tener. Dice que hay aditivos de soporte, acidulantes, correctores de acidez, antiglomerantes, antiespumantes, agentes de carga, emulgentes, sales de fundido. Bueno, más adelante voy a hablarles un poquito de los más usados, pero vean aquí en pantalla cuántos químicos, aditivos, alimenticios hay presentes en los alimentos. La buena noticia es que todo esto va acompañado de un eslabón muy importante, que es la parte de toxicidad y conocer los niveles máximos permitidos de consumo. ¿Hasta qué punto podemos o no consumir? Yo imparto una clase en la carrera de Química Industrial aquí en la Universidad del Valle de Sula, donde vemos 48 métodos de conservación de alimentos. Dentro de ellos están los de conservación química, que son donde usamos los aditivos químicos. Y cada vez que yo les hablo, por ejemplo, de las sales de cura, que son sales de nitrito y nitrato, que tienen que estar por aquí en una de estas clasificaciones. Entonces, fíjense bien que entran en pánico escénico, histérico, colectivo, porque me dicen, ingeniera, ¿cómo es posible si este producto en altas concentraciones, a partir de ciertas concentraciones, es cancerígeno? Ah, bueno, pero está permitido y está permitido en esta concentración. Entonces, a eso nos referimos. Conocer qué comemos, cómo lo comemos, en qué cantidad de comemos. Y aquí sí viene el dicho de que todo en exceso es malo, ¿verdad? Porque aunque un ingrediente esté normalizado y esté regulado y el fabricante lo conserve en los valores que dice el Códex o el Reglamento Técnico Centroamericano, eso no me garantiza que yo, si lo consumo los 365 días del año, no voy a tener una repercusión en la salud. Así que es la otra cara de la moneda de cuando sí los excesos sí cuentan en esta parte. Bueno, y entonces adentrémonos un poquito y veamos los tipos de edulcorantes. Pues ustedes iban a creer que el azúcar es un aditivo alimenticio, pues sí lo es, y existen numerosas sustancias edulcorantes y con diferentes tipos de dulzor. Ah, y aquí me puedo estar 4 horas hablándole de los tipos diferentes de azúcares y de los tipos de dulzores que podemos tener. Los hay naturales, monosacáridos o disacáridos, como nuestra azúcar común, ¿verdad? La que consumimos, por ejemplo, aquí en Honduras. Tenemos los nutritivos, los derivados de productos naturales, como el almidón, ¿verdad? Que sale de una jarabe de glucosa, o derivados de la sacarosa, como el azúcar invertido. Azúcares, aquellos que también pueden prevenir o
formarme alcoholes o polioles. Y bueno, ustedes ya conocen esas famosas azúcar de dieta, ¿verdad? Estos edulcorantes intensos que son productos de síntesis artificiales, ¿verdad? Como el aspartamo, ya todo creo que ya conocen ese ingrediente, ese aditivo, hace sulfame, y así por el estilo tenemos varios. Ahí ustedes lo encuentran en el mercado como la stevia, ¿verdad? Entonces, vean bien nuestra azúcar, ¿verdad? Nuestra azúcar, que es la que consumimos aquí, la que nos provee Central de Ingenio, CISA, ¿verdad? Es una sacarosa, es un disacárido, la llamamos azúcar común o azúcar de mesa, ¿verdad? Y que está formado por una molécula de glucosa y una de fructosa. Vean ahí, desde aquí, imagínense el primer sustancia química que adicionamos a los alimentos y que la consumimos y está bien, está permitido. Bueno, esta es una. Vean por acá, tenemos colorantes. Por ahí Osman nos decía edulcorantes, que es para dar el dulzor, ¿verdad? Pero también tenemos una gama de colores que añadimos a la industria de alimentos y una cantidad inimaginable de alimentos, como lo pueden ver en pantalla, en repostería, en postres, en dulces, en refrescos, en snacks, como los que ven aquí en pantalla, unas bases extruidos de sémola de maíz o frituras de maíz. Adicionamos un mundo de colores que ustedes no tienen idea qué tan amplio es. Igualmente los colorantes en la industria de alimentos, así como lo es el azúcar que tenemos natural y artificial, pues en los colorantes también. Y tenemos una gran gama de colorantes, ¿verdad? Dice aquí en pantalla que los naturales, pues lógicamente vienen de alimentos donde se sintetiza de manera natural. Mientras que los artificiales se obtienen mediante procesos químicos, ¿verdad? Y es donde nosotros, bueno, yo que profeso mucho la química, ¿verdad? Nos ponemos en acción para hacer esa síntesis y poder extraer ciertos ingredientes de donde no nos imaginamos que podamos extraer. La ventaja principal, y ustedes me van a decir, ingeniero, ¿y cuáles se usan más en los colorantes? Pues lógicamente que los artificiales. Porque vean que dice en pantalla que su ventaja principal frente a los naturales es que son más económicos y aguantan mejor temperaturas. Hay muchos procesos. Por ejemplo, imagínense el pastel, que hay que meterlo en un horno, la gelatina no, ¿verdad? Pero el pastel sí. ¿Y qué pasa con un color natural expuesto a altas temperaturas de un horno para hacer la torta? Entonces, definitivamente que la opción de utilizar colorantes artificiales es una opción muy factible en la industria de alimentos. Vean en pantalla, les menciono aquí algunos como la tartrazina, y aquí van a ver una lista pues. No solo esto, es más. Vean el número que la acompaña. Yo como pues estudié como por fuentes europeas, en Europa pues utilizamos lo que es códigos. Aquí en América Latina también ya vamos a ver el reglamento y vean que por ejemplo la tartrazina dice que es el E102. ¿Cuál sería nuestro equivalente aquí en América Latina? Pues sería el INS 102. Ya lo vamos a ver en el reglamento. Ya vamos a ver esa parte. El número es el mismo, lo que cambia es la letra de prefijo, ¿verdad? Que en Europa usan E y en América usamos INS en español y NSI creo en inglés, así está en el códex. Entonces, hay muchos lugares que están normalizados donde me dan mucha información de todos los químicos. Yo solo le pongo el químico, el número del químico y me da toda la información hasta toxicológica. Si yo no estoy segura en qué cantidad puedo usarlo, vean que aquí también les voy a dar un tips. Yo que me dedico ahora a hacer consultoría y la gente siempre nos pregunta, ¿y qué le puedo echar a esto para qué tal cosa? ¿O qué le puedo poner a esto para tal cosa? Entonces veamos que ya existen, no hay que inventar. Bueno, hay que inventar más, eso sí les voy a decir, ¿verdad? Pero dejar que todo lo que inventemos pase por los procesos que tienen que ser con lo que es FDA, Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, porque si no, no vamos a jugar con la vida del consumidor, ¿correcto? Entonces, de esta parte donde están todos los aditivos alimenticios, nosotros podemos aconsejarle a alguien, pues mira, usa tal cosa y en tal cantidad, ¿verdad? Porque no podemos estar como experimentando algo que ya está, creando cosas nuevas y podemos aventarnos, ¿verdad? Pero lo que ya está, porque recuerden que esto va muy ligado a la parte de la salud, a la parte de toxicidad, a la parte de cuidar la salud del consumidor, y es con algo que no vamos a jugar, ¿verdad? Como les decía hace un rato. Mucha gente me decía, yo no como ese pollo porque lo lavan con cloro. Pues sí, es permitido lavar con cloro,
Sí es permitido, sépalo. Ahora, ¿qué concentraciones de cloro y qué cloro es el detalle? Muy bien. Vamos por acá y veamos, por ejemplo, tipos de conservadores. Y cuando hablamos de conservadores, porque vamos a hacer no necesariamente conservas, sino que vamos a hacer pues, de todo un poco de alimentos. Vean que está en pantalla y vean lo que está en pantalla. Vean que ahí por ahí hay jaleas. Bueno, necesito, bueno, cuando ya vamos conociendo los métodos de conservación, vamos conociendo que a veces puedo compensar una propiedad del alimento que yo necesito controlar para el crecimiento de microorganismos, quizás solo adicionando azúcar. En la antigüedad, ¿se imaginan? De los primeros métodos de conservación era el salado. No había energía eléctrica, no había frío para mantener un pedazo de carne, y la sal era el mejor conservante. El azúcar lo es también. Pero cuando no dispongo de eso, pues ahora conocemos tantos químicos aditivos y cada uno cumple una función. Vean este jugo que está aquí en medio, esta foto que está aquí en medio, que tiene mucha espuma. Entonces yo necesito de un antiespumante que me evite precisamente eso. Caso contrario en la cerveza. Pues yo sí quiero que mi cerveza haga espuma. Entonces necesito, en vez de ser un antiespumante, necesito que un espumante, porque quiero que esta cervecita no se mire que parece agua de lavado, sino que realmente es cerveza y que haga su espuma cuando la sirvo. Entonces, ¿qué hago yo? Le meto espumante y el otro le meto antiespumante. Y así estamos jugando en la industria, probando a meter o a poner o a quitar ciertas propiedades que no queremos en un alimento. Como les ponía el caso de estas dos bebidas, en uno quiero quitar espuma y en el otro quiero que haya espuma. O vean en este mundo de los snacks, donde yo necesito, si han pasado por un proceso de fritura, que no haya rancidez en la grasa, que haya crujencia en el snack, que se preserve el sabor que he mandado de manera tópica al snacks, de manera que cuando la persona lo pruebe, aunque hayan pasado muchos meses, se logren conservar pues las propiedades tal cual salieron de la fábrica el día cero. Por acá tenemos algunos quesos o algunos panes donde usamos levaduras o cuestiones así que adicionamos a los alimentos. Entonces vean que tenemos una gama increíble por acá, pero según el códex, que ya vamos a ver el reglamento, nuestro RTCA, tenemos 28 grupos, así como funcionales grandes, que a grosso modo, podemos hablar que se clasifican como ácidos orgánicos saturados, ácidos orgánicos insaturados y conservadores inorgánicos. A este lado de la pantalla les puse algunos ejemplos de los conservantes más utilizados y ustedes por ahí han oído hablar de que el ácido ascórbico, que el ácido benzoico, que el benzoato de no sé qué, ¿verdad? Y cuando dice ácido benzoico y sus sales, pues estamos hablando de toda esa gama de productos. Vean aquí, tengo los números de estos aditivos. Por ejemplo, el ácido propiónico y sus sales es el 280. Y quizás sus sales sean el 281, el 282, el 283. Recuerden que el E es el que se usa en Europa y el IN es el que se utiliza en América Latina. Pero el número es el mismo, ¿verdad? Entonces, vamos ahorita a ver el reglamento. Vamos a ver. Aquí, vamos a ver. Me detengo aquí un rato a la presentación y nos vamos a ver el reglamento. Y aquí les presento. Aquí, confírmeme, Cecilia, que estamos viendo el reglamento en pantalla. Sí, sí se mira bien, ingeniera. Ok, perfecto. Entonces vean que aquí les presento el reglamento y como les digo, ya todo está regulado. Y es nuestro RTCA, les dije, es una regionalización del Códex Alimentarios, ¿verdad? Pero ustedes pueden ir y ver. Bueno, cuando llevamos la clase de conservación de alimentos, también entran en pánico los alumnos, pero dicen, ingeniero, ¿y por qué el RTCA tiene un valor más alto y el Códex aquí? Bueno, les digo, es una pregunta difícil de contestar, porque el Códex siempre se pone de una manera más, ¿cómo les digo? ¿Cuál es la palabra? Se me ha ido en este momento. Más estricta, ¿verdad? Y quizá nosotros tenemos un poco más de holgura por la región. Acuérdense que también por regiones, en algunos lugares, pues, estamos acostumbrados a comer ciertos alimentos y en otros lugares, otros, ¿verdad? Como se dan ciertos frutos en un lugar y otros no.
el caso del banano, ¿verdad? Sí se da en estos países del trópico, pero no se da allá en el norte. Y nosotros que decíamos las famosas uvas, pero sí se dan en los lugares fríos. Y entonces vamos también con ese tipo de cuestión. Entonces aquí en pantalla vean el reglamento y me voy a ir directamente a la página 6. Este reglamento, donde lo pueden descargar ustedes, está en el internet, es de uso público, o igualmente pueden entrar a las páginas del códex. Más adelante vamos a ver un poquito eso del códex. Y vean que aquí está la clasificación de todos estos aditivos, que decía Cecilia hace un rato, todos estos aditivos y cuál es su función. Vean aquí los ácidos, ¿cuál es su función? Pues acidular, ser acidulante, incrementar acidez. Entonces vean aquí está toda la lista, no nos vamos a ponernos a leer todos porque no nos va a dar el tiempo y la capacitación sería demasiado extensa. Pero vean bien aquí, antioxidantes, y que aquí, ¿para qué me dice que son? Agentes blanqueadores, incrementadores de volumen, gasificantes. Vean bien aquí ya está todo. Y si todavía me voy más abajo, el códex todavía el RTCA todavía me dice dónde puedo usar cada uno. Si se fijan bien, vean aquí en pantalla tengo el aceite de castor. Ustedes pueden creer que podamos usar aceite de castor. Sí, y me dice hasta qué cantidad máxima. Vean cuánto dice, 5,000 partes por millón o 1,000 equivalentes gramos por kilogramo de aceite de castor que tiene, aquí está el código que les digo, miren, ISN en español, sería en la nomenclatura europea, pero el número es el mismo, 1503. ¿Y cuál es la función del aceite de castor? Pues ser un antiglutinante, vehículo para solventes, agente de glaseado y agente de liberación. ¿En qué alimentos? Véanlo bien. Y aquí me dice qué tipo de alimentos. Más arriba, este reglamento me dice qué alimento es el 02.2.2. Y dice que en ese alimento 02.2.2, que por cuestión de tiempo no me regreso para que ustedes miren de qué se trata, puedo colocarlo para que cumpla esta función y en esta cantidad. Entonces vean que ya está todo, y yo tengo que seguir, y si les muestro, este es uno de los reglamentos más grandes que tenemos. Vean que yo estoy en la página 53 de 410. Vean cuánto tenemos por aquí, y vean que me dicen mis niveles máximos permitidos. Ahora les tengo una pregunta, como diría un presentador de televisión nuestro, agudeza. A ver, ahí al chat, si no pueden, con el micrófono, díganme cuántos de estos que ven en pantalla o que están en estas 410 páginas, creen ustedes que producimos en la industria de Honduras. Quiero oír sus comentarios. ¿Cuántos de estos creen que producimos en la industria de Honduras? Quiero escuchar. O ver los comentarios. Cecilia, si me los lee, porque yo no los logro ver. Si alguien escribe. Sí, aquí hay un comentario. Alguien comenta 3. 3. ¿Y cuáles serán esos 3? El azúcar ya vimos que era 1, ¿verdad? Ya vimos. ¿Será el azúcar uno de esos 3? Asumo que sí. ¿Cuáles serán los otros? A quien nos escribió 3, ¿cuáles serán los otros? Estoy asumiendo que usted está poniendo que azúcar es 1. Entonces vean que aquí nos estaríamos horas revisándolo. Yo creo que cuando miren el de los fármacos y este de alimentos, son de los más extensos, y el detalle, que todos están regulados. Y con los fármacos ni digamos. Yo quisiera entrar a la charla de los fármacos, porque realmente las sustancias químicas, todos los fármacos pues son químicos. Entonces, es un mundo interminable y cada día van descubriendo más. Y todavía hay más por descubrir. Acuérdense que cada día sale una enfermedad nueva. Miren ahorita cómo nos acaeció este virus y no teníamos las vacunas. Bueno, vean el reglamento. Vean que sigo dándole al scroll del mouse y no paramos. No paramos porque son interminables. Y aquí me dice, repito, qué alimento lo puedo usar y en qué cantidad. Por ejemplo, el queso madurado, que es el 01.6.2 alimento, y yo puedo ponerle este químico, vamos a ver de qué me está hablando, de fosfatos, y hasta en qué cantidad.
Muy bien. No sé si hay preguntas hasta aquí. No sé si hay preguntas hasta esta parte. ¿No? Pues vuelvo a la presentación. Vuelvo a la presentación y entonces aquí les motivo a que ingresen a la página del, aquí está la página del Códex Alimentarios, que el Códex fue creado como una iniciativa de la FAO y de la OMS. Ustedes pues aquí van a encontrar toda la normativa de la parte, yo enfocada en la parte de alimentos, ¿verdad? También recuerden que si nos llegamos a decidir por emprender y por hacer y por fabricar ciertos de los químicos que vimos en este reglamento de 410 páginas, y si nuestro propósito es pues internacionalizar nuestro producto, pues definitivamente que me tengo que poner muy en sintonía con lo que es el Códex Alimentarios, con lo que es el FDA, que aquí les puse esta parte para que vieran, perdón que moví el mouse, y también lo que nos compete aquí en Honduras, lo que sería nuestra agencia de regulación sanitaria, lo que es el ARSA, ¿verdad? Y aquí, si ustedes ingresan a la página del ARSA, me dice sobre licencias sanitarias, registros sanitarios, inscripciones sanitarias u otras autorizaciones que yo necesito para toda esta gama de la parte de alimentos. Porque imagínense que si ustedes deciden, por ejemplo, comercializar ácido cítrico, que también es otro aditivo muy usado en la industria alimentaria, utilizado como acidulante. Entonces ustedes tienen que tener registro sanitario, licencia sanitaria, o sea, tienen que tener todos los requisitos legales. ¿Por qué? Porque si no, vamos a creer que es un aditivo de procedencia dudosa, ¿verdad? Entonces nos tenemos que alinear con todos los entes habidos y por haber para cumplir con todas las regulaciones sanitarias pertinentes. Bueno, como les mencionaba también hace unos instantes, también está hay mucha parte en el Internet donde están los aditivos alimentarios, donde ustedes pueden informarse. Por ejemplo, aquí miren, busca palabras y colocan el E. Bueno, yo siempre lo busco con el estilo europeo, pero ustedes pueden hacerlo perfectamente con el estilo americano, ¿verdad? Y acuérdense que el número es el mismo. Y ya me dice que es, por ejemplo, si colocáramos aquí en pantalla el E300, que es el ácido ascórbico, me da la descripción del ácido ascórbico y me dice para qué se usa, otros nombres, qué efectos secundarios tiene. Y lo más importante es el nivel de toxicidad que tiene o no el aditivo o alguna otra advertencia. Entonces vean bien que los tecnólogos de alimentos, que son personas con las que yo trabajo muy frecuentemente, ellos dominan mucho esta parte, ¿verdad? Yo como ingeniero químico que me he formado en la industria de alimentos, pues me tocó aprenderla porque la química que yo aprendí en la universidad, y ustedes me van a decir, pues sí, cierto, ingeniera, no es la química que nos enseñan en la universidad, ¿verdad? Y si la vemos, pues no está enfocada a este alimento, está enfocada a procesos. Entonces nos toca aprender a leer reglamentos, nos toca aprender a leer normativas, nos toca aprender a leer de toxicidades, nos toca aprender de toda esa interacción alimento y la salud del consumidor. Así que les muestro todas estas partes para que ustedes, después de esta charla, pues ustedes puedan juiciosamente ir y enriquecer sus conocimientos. Aparte que ya se van a acordar de mí, si no es que ya les están haciendo preguntas. ¿Vos que sos químico? ¿Qué le puedo poner a tal cosa? Mira que estoy haciendo un chile, mira que estoy haciendo una salsa y qué le puedo hacer para que espese, para que haga espuma, para que no haga espuma, para que no se me arruine. Entonces ustedes ya saben dónde buscar la bendita información, ¿verdad? Lógicamente que uno con la experiencia en la industria va adquiriendo más habilidad acerca de cómo aconsejarle a la gente y en qué cantidades sobre ciertos aditivos alimenticios. Ahora viene aquí la parte, bueno, hasta ahorita hemos visto que ya todo está regulado, está normado, pero vienen aquí estas preguntas interesantes. ¿Qué hay? Y se las hice hace unos instantes. De esos lista interminable de aditivos que mirábamos y que alguien contestaba por ahí 3, ¿sí? Me imagino que uno era la sal, el azúcar y algo más. ¿Cuántos se producen a nivel nacional? ¿Y cuántos hay disponibilidad aquí? Tristemente les tengo que decir que todo viene importado. Todo el azúcar, la sal, como lo vimos por ahí. El costo de estar trayendo estos aditivos alimenticios a Honduras. Y la factibilidad técnica, o sea, tenemos la industria, los mecanismos o los profesionales
en Honduras para poderlo hacer, pues miren que sí, sí. Lo que necesitamos es que haya inversión en la industria química para aditivos alimenticios. Que le apostemos mucho a la investigación, ¿verdad? Una investigación, recuerden que aquí hacemos una unión con la parte del área de la salud, porque nos vamos a poner en riesgo la vida del consumidor. Y también porque contamos con profesionales altamente preparados. Necesitamos, pues, para que todas estas buenas fuga de cerebros que decimos, ¿verdad?, se quede en nuestro país, pues impulsar este tipo de industria. Yo también imparto una clase que se llama Procesos en la Industria Química, y la primera pregunta que le hago a los muchachos el primer día de clase, díganme cuál es la industria química que hay aquí en Honduras, porque me voy a poner a hablar toda la clase de una industria que no tenemos aquí. Entonces, definitivamente que esta es la parte, jóvenes, que nos toca trabajar. Sí se requiere de inversión, sí se requiere de investigación, sí se requiere de profesionales que tengan las competencias para tratar, entender, trabajar y desarrollar esta área de trabajo, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ya aquí llega el tiempo de preguntas y respuestas. Quise hacerlo algo breve porque, como vieron, definitivamente el tema no sería extenso si me pongo a hablar de cada uno de los aditivos químicos que hay en la industria de alimentos, pero es un enfoque corto, breve, para que ustedes puedan conocer lo que es amplio, y tristemente no los encontramos en la industria nacional. Todo hay que importarlo, ¿verdad? Todo hay que importarlo, excepto que hay lo básico del alimento, lo que es la gallina, lo que es el cerdo, lo que es la res, lo que es el grano, pues están aquí. Ojo, que también importamos, ¿verdad? Importamos maíz, importamos arroz. Hace poco miraba en las noticias que decían los productores de arroz que ya dejaran de estar importando porque ellos no pueden entonces ser competitivos porque hay mucha importación del grano y cosas por el estilo. Pero en este caso yo no me enfoqué meramente en el alimento, sino que en los aditivos o en las sustancias químicas que nos competen en la industria para hacer un complemento de alimento. Ejemplo, los colorantes de los pasteles. Si no hiciéramos pasteles sin color, ¿verdad? Y sin sabor, quizá aquí en Honduras. Bueno, básicamente esto era lo que les tenía preparados, y pues a todo el espacio tenemos bastante tiempo para poder hablar de preguntas, nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Cecilia, coménteme si podemos ya interactuar con la audiencia. Muchas gracias, ingeniera, por su participación. La experiencia que nos ha compartido será de mucho provecho para todos los presentes, y ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Aquí ya tenemos una pregunta en el chat. Alguien dice, ¿qué tanto puede impactar a la industria nacional la eventual migración de perseverantes químicos a perseverantes de origen natural? Bueno, eso sería genial, ¿verdad? Eso sería genial, pero como les comentaba, en el caso de los colorantes, también nos pasa con los preservantes. Lo natural pues me sale caro, ¿verdad? Me sale caro, y también habría que ser, nosotros nos tenemos que complementar también con la parte administrativa. Yo también, bueno, no sé, yo vi por aquí un par de alumnos y yo les digo, yo les doy el consejo, que siempre que hacemos un estudio, aunque sea muy técnico, muy químico, también hay que hacer el estudio pues económico, esa factibilidad de un proyecto, de si es viable o no, y de migrarnos de un preservante sintético a uno natural, pues sería lo genial, aunque son costosos. Y es donde ahí, lo que sí la industria, y usted, si usted es el gerente de una industria y usted dice, pongo en peso un tipo de químico sintético y uno natural, pues definitivamente que usted se va por el que le rinda mejor. Y ojo, ¿verdad? Como vimos, que esté normalizado, que esté regulado y que usted lo esté utilizando en las concentraciones que le dice el Códex Alimentarios o el RTCA que puede utilizar. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta también que dice, buenas tardes, ingeniera. Excelente presentación. Me parece muy interesante la extrapolabilidad de ciertas sustancias en más de una industria, como el aceite de castor, los superfactantes o las emulsiones antiespumantes. En este sentido, ¿sabe si estas emulsiones antiespumantes son de silicona? Silicona, sí.
Pero vamos a las cantidades y concentraciones que se puedan utilizar y no están aptas para, si se fijaron, ciertos alimentos están para ciertos aditivos, perdón, están para ciertos grupos de alimentos. Entonces hay que ver, referenciarnos hacia qué van y en qué cantidades pueden utilizarse. La respuesta es sí. Sí. Tenemos más preguntas aquí en el chat. Alguien comenta, muchas gracias por la conferencia, ingeniera Matamoros. Fue muy enriquecedora y nos da un panorama de la industria en el país. ¿Cuál ha sido el mayor problema o problemas que enfrenta la industria alimentaria para poder dar un crecimiento en un país subdesarrollado como el nuestro? ¿Será posible a través de darle un valor agregado a los productos que exportamos? Sí, el valor, bueno, contestándole de atrás hacia adelante, porque hizo varios comentarios ahí. Valor agregado, alguien lo mencionaba por ahí, de migrarnos de lo sintético a lo natural. Sería un valor agregado si cuando miramos orgánico, entonces usted se prefiere esta lechuga orgánica que aquella que no sabe qué pesticidas o químicos usaron en el cultivo de él. Pero ese sería como un valor agregado. Ahora, el mayor reto es que no tenemos inversión en Honduras. Estamos con la misma industria de hace 50, 30, 20 años y no crecemos en ese aspecto, ¿verdad? Podemos crecer como gente, entonces podemos crecer como consumidor, pero tenemos lo mismo. Ustedes se fijan, usted quiere comer algo diferente, pues tiene que venir de afuera. Definitivamente que tiene que venir de afuera. Así que nos falta mucho en esta parte. A pesar de que creemos que la hay, no la tenemos. Gracias, ingeniera. Aquí, bueno, leeré otra pregunta que hicieron por acá, que dice, ¿qué le recomendaría a un técnico en alimentos que emprenda o que primero agarre experiencia? Depende. Fíjense que aquí depende de lo que uno pretenda como objetivo de vida. Realmente en mis tiempos ni sonaba la palabra emprender, fíjense. Cuando salí de la industria, 1990, de la universidad, perdón, 1999, preparaban para ir a la industria. Y hoy ustedes están saliendo para emprender, para poner su negocio. Entonces, ahí vamos a las posibilidades y deseos de cada quien, ¿verdad? Pero ustedes ya vienen con otro chip, así que eso depende de cada uno. Ahora, combinación de ambas cosas es genial. Tener una experiencia y emprender, pues es un fenómeno, ¿verdad? Si se puede, háganlo. Okay. Leeré la última pregunta que tenemos por acá, que dice, la agroindustria es quizá una de las más desarrolladas de la infraestructura industrial nacional. No obstante, es claro que tiene muy poca diversificación en tanto como lo señala su presentación. Todo debe ser importado cuando se trata de procesar alimentos. ¿Por qué será que esa misma industria no busca diversificar y ampliar su capacidad de autosuministro de las materias primas más especializadas que necesita? ¿Qué recomendaría usted para superar esta situación? Excelente. Bueno, creo que estamos en la misma sintonía. ¿Qué se recomienda? Pues fíjense que, aunque no lo crean, presentaciones o conferencias de este tipo es que nos van preparando para que cuando ustedes salgan de la universidad, no salgan con los mismos vicios que salimos la mayoría, ¿verdad? Como les dije anteriormente, programados. Los jóvenes hacen mucho el cambio, los jóvenes hacen mucho la diferencia y ahí viene eso. Y de poder convencer. Imagínense hacer un estudio en la universidad de un proceso químico y aparte de eso, le hiciéramos un estudio de factibilidad económica. O sea, y usted va y lo presenta a un empresario, se imagina el impacto que pueda tener, pero como salimos de, por ejemplo, una carrera de química, ingeniería química o química industrial, que es donde yo doy clase, no nos preparan para la parte administrativa. Entonces, difícilmente podemos ver la factibilidad económica de un proyecto y difícilmente podemos ir y decir, señores, hagamos esto. Porque es bonito decir, mire qué voy a hacer con sus desechos de su industria. Se los voy a convertir en esto. Pero si eso requiere de altos costos, el ejecutivo o el
El inversionista no lo va a pensar para hacerlo porque requiere de mucho costo. Entonces, es una integración. Fíjense bien que también cuando doy clase, les digo a los muchachos, y si por ahí tengo 2 o 3 alumnos que vi por aquí que están, me van a decir que es cierto. Siempre les digo, miren, la estadística nunca se va de nosotros. Y lo que es la parte administrativa, ¿verdad? Esto de costos y todo esto, tampoco se va y tenemos que aprenderla. Entonces, tenemos que crecer también nosotros como profesionales técnicos en la parte administrativa para poder dar más orientación y ver más factibilidad de cosas que podamos hacer. Al rato que sí se puedan hacer grandes cosas y no se requiere de dinero, pero como no lo hemos calculado, no lo hemos estimado, no lo hemos analizado, nos damos cuenta que sí se puede. Al rato que sí podemos hacer por aquí la famosa soda cáustica que les mencionaba por ahí, que se utiliza para lavado de casi toda la industria de alimentos en el país, y toda la soda cáustica hay que importarla. Si la soda cáustica la podemos hacer los ingenieros químicos o los licenciados en química, entonces, ¿cómo es posible que todos, pero dicen, no, es que hay que poner pilas de electrólisis, que no sé qué? Entonces, desde que nos imaginamos que no se puede porque es costoso, desde ahí, pues bloqueamos lo que es el crecimiento de la industria en el país. Desde ahí. A ver, Cecilia. Muchas gracias, ingeniera. Creo que todavía queda tiempo para hacer una última pregunta. Sí, tenemos tiempo, sí. Alguien, bueno, comenta alguien, ¿qué cantidad máximo podemos usar el glutamato monosódico, efectos secundarios del mismo? Bueno, el glutamato monosódico es muy utilizado y hablábamos de que este da el síndrome de restaurante chino, porque él potencia más, por ejemplo, cuestiones de alergias, dolores de cabeza, y como todo está normado, me voy a dar qué reglamento y veo en qué cantidad lo puedo usar, pero normalmente una concentración que nosotros manejamos en la industria es de concentraciones del 0.05%. Creo, 0.5 o 0.05%. Ya creo que me falta un 0 o me está sobrando un 0. Pero bueno, cualquier cosa está ahí el reglamento, lo que podemos utilizar. Normalmente lo utilizamos como un enaltecedor de sabor, o sea, podemos, fíjense bien, ¿podemos vivir sin él? Sí podemos, porque solamente es un enaltecedor de sabor, pero la verdad que hace una gran diferencia cuando usted se pone un alimento que tiene glutamato monosódico con uno que no. Entonces, ahí también va la parte de investigación y desarrollo. Si quiero quitar glutamato, ¿con qué compenso ese potencia de sabor? Y si voy a usar glutamato, ¿hasta qué concentración puedo usarlo? De manera que no le dé el síndrome de restaurante chino, que a usted no le dé alergia, que no le dé tos, que no le dé dolores de cabeza. Pero todo está en los reglamentos, solo que nos toca agarrar los reglamentos, leer y ver en qué cantidades y en qué alimentos sí puedo usarlo. Eso sería la parte. Muchas gracias, ingeniera. Todavía tenemos más preguntas aquí en el chat. Alguien comenta, excelente presentación, una consulta. Entiendo que la industria alimenticia se rige bajo la normativa del RTCA. Algún día escuché que hubo una iniciativa de la creación de un códex hondureño propio en base a las características de la industria. ¿Tiene conocimientos usted qué sucedió con ese tema? ¿De qué manera el gobierno fiscaliza el cumplimiento de estas normativas? Sí, el gobierno a través de todos sus entes sanitarios, lo que son el SENASA, y la Secretaría de Agricultura y Ganadería para toda la parte de agroindustria y lo que es el ARSA, ¿verdad? Son los entes pues que incluida en la parte de salud, la parte sanitaria, son los que nos regulan. ¿En qué se basan ellos? Como bien se señala en nuestro reglamento, ¿verdad? Los RTCA, que son regionalizaciones del CODEX. Entonces, sí están basados en CODEX, están regionalizados, ¿verdad? Están hechos, están adaptados a nuestra región. De que, fíjese que interesante, no me enteraba de que quisieran como que crear un códex y que no sea MRTCA, sino que códex aquí, no me entero, me voy a empapar del tema, eso sí le prometo, pero no me entero, pero lo que sí le puedo decir es que los RTCA son regionalizados del códex. Ahora, ¿para qué me sirve los RTCA? Es para que haya un fácil comercio, por ejemplo, mi producto en El Salvador, mi producto en Guatemala, mi producto en
en Costa Rica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo la misma normativa. Ahora, si yo ya quiero mandar mi producto de Honduras a Estados Unidos, no lo voy a hacer con el RTCA, me voy a poner al nivel del Códex para poder entrar al mercado de Estados Unidos. Entonces, llevarme al nivel del Códex es que llevarme a un nivel global. Entonces, es ahí. Sí tenemos los agentes en el país que están monitoreando, regulando, verificando el cumplimiento de estos reglamentos en la industria. Les diré que las industrias de origen animal, por ejemplo, la industria láctea, la industria de carnes, la industria de embutidos, son industrias que tienen permanentemente un inspector, ¿verdad?, de regulación sanitaria en sus instalaciones. Tipos de industria que no son de este tipo de origen animal, por ejemplo, donde se hacen galletas, donde se haga pan, incluso el agua, embotelladoras de agua, no tienen ese monitoreo permanente de la autoridad sanitaria. Entonces, con eso no quiere decir que, entonces hacen fiesta los del pan o los de las galletas, no, sino que realmente vamos a la complejidad del alimento que se está procesando. No es lo mismo, pueden ser embotellar agua, aunque el agua tiene su grado de complejidad, ¿verdad? También a estar trabajando con camarón o estar trabajando con productos derivados de la leche. Entonces, vamos a que dependiendo de qué tan susceptible un alimento sea microbiológicamente, especialmente, a cuánta vida microbiológica yo tengo que matar antes de enviar ese alimento al consumidor, así es estricta pues la parte sanitaria en ese tipo de fábricas. Pero con relación al comentario que hacía anteriormente de cómo está eso de hacer un códex regional, pues le diría que ese códex regional son nuestros RTCA. Pero así como códex, no había escuchado, pero sí me voy a empapar del tema y gracias por hacer ese comentario. Muchísimas gracias, ingeniera. Por cuestión de tiempo, daré por concluidas las rondas de preguntas. Muy bien. Agradecemos su presencia el día de hoy y a todos los animamos a seguir participando en las próximas actividades que se desarrollarán durante la semana dedicada en especial a la cadena de valor a las sustancias químicas en la industria hondureña, por parte de la vinculación Universidad-Sociedad de la Facultad de Ingeniería. Bien, gracias. Tengan feliz noche todos. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera. Gracias, un gusto, gracias.